para mí es una alegría estar aquí de nuevo y cuando me dijo Paco el lema que regía en estas jornadas de negra y criminal, yo pensé que tenía que hacer algo nuevo, algo distinto de lo que había hecho en jornadas anteriores, así es que decidí hablar del Quijote. Y vamos a adaptar el lema al Quijote, como en otras ocasiones, pero con un enfoque nuevo, más quijotesco. Una advertencia previa que suelo hacer, a veces se me olvida, pero es conveniente que la haga. Mi falta de formación académica o profesional para hablar de estos temas con responsabilidad. Yo soy un mero diletante, cervantófilo casi profesional, pero cervantista diletante. Así es que, si digo algún disparate, es lo que hay. No me pueden echar de ninguna academia ni quitarme ningún título porque carezco de ellos. Como sabéis, Alonso Quijano se convierte en Don Quijote perdiendo el juicio a base de la lectura desaforada de novelas de caballerías, hasta el punto de que él decide convertirse en un caballero andante y cree vivir en la sociedad de los caballeros andantes, en el mundo descrito en las novelas de caballerías. Y él es un personaje más de una novela de caballerías que quiere vivir. Y en consecuencia actúa como un caballero andante, un personaje de las novelas, pero en realidad está actuando no en el mundo de las novelas, sino en el mundo real de la España de 1600, de finales del XVI, de principios del siglo XVII. Y este contraste crea situaciones cómicas, es la intención de Cervantes, por disparatadas. Es lógico, un señor que cree estar en una novela y estar en un tiempo y se encuentra en realidad en otro sitio, en un sitio real y en otro tiempo diferente de que él cree. Y además de producir situaciones cómicas, este contraste convierte a Don Quijote en criminal. Vamos a ver cómo. Vamos a ver cómo en lo que el tiempo nos permite. O sea, vamos a ver un poquito de cómo. Un poquito y muy deprisa. Tú te lo mereces. Empezamos en el capítulo 8, con lo cual ya estamos yendo muy deprisa porque nos hemos saltado 7 capítulos anteriores. En el capítulo 8 está Don Quijote y Sancho Panza en lo que es la segunda salida de Don Quijote, ya con Sancho Panza. En la primera salida sale él solo, en la segunda ya tiene un escudero que es Sancho Panza, y van por esos caminos de Dios y de repente ven una comitiva acercarse por el camino. Y lo vemos aquí en una acuarela de Salvador Tusell, según un dibujo de Gustavo Doré, que ilustró una edición barcelonesa del Quijote de 1905. Ve una comitiva al frente de la cual hay 2 personajes vestidos de negro y después unos jinetes y un carruaje, y en su imaginación, pensando que está en una novela de caballerías, interpreta lo que ve como saldría en esa novela. Y así cree que lo que está viendo son 2 encantadores que llevan presa a una princesa en un carruaje. Y como eso le obliga a él, como caballero andante, a actuar y liberar a la princesa, ni corto ni perezoso, arremete contra los primeros personajes que hay en la comitiva, que resultan ser unos frailes benedictinos. Y al primero de ellos lo derriba de su mulo, lo derriba al suelo y queda despavorido, claro, cómo no. Lo vemos aquí en una imagen de José del Castillo, un dibujo de José del Castillo, que ilustra la edición de Madrid de 1780, la primera edición de la Academia, impresa por Joaquín Ibarra.
Vemos en esta otra imagen, que es de Jacques Touchet, un acuarelista francés, que ilustró una edición del Quijote francesa de 1947, vemos cómo el segundo monje, viendo lo que le ha pasado al primero, huye despavorido por el fondo, lo veis ahí al fondo a la derecha, mientras Don Quijote se acerca al carruaje para interesarse por el estado de la princesa a la que llevaban cautiva, comenzando lo que va a ser la aventura del combate con el vizcaíno, que creo que recordaréis, si queréis recordarlo. Es un combate interminable, larguísimo, que queda, eso sí, interrumpido cuando Cervantes confiesa que se le ha acabado el material de que disponía para escribir las aventuras de Don Quijote y nos habríamos quedado sin saber cómo concluye el combate del vizcaíno si no fuera porque, precisamente en el Alcaná de Toledo, Cervantes descubrió un manuscrito árabe de un sabio llamado Cide Hamete Benengeli, que cuenta las aventuras de Don Quijote y que a partir de ahí le permite continuar la historia. Pero lo que quiero resaltar es la escena del primer plano, y es que Sancho Panza, viendo cómo Don Quijote ha derribado al fraile benedictino, se abalanza sobre él y empieza a despojarle de sus vestiduras, como un despojo ganado en buena lid, en una batalla que ha librado su señor, el caballero, y el escudero tiene derecho a los despojos. Y efectivamente pues comienza a desnudar al pobre fraile, como vemos en esta ampliación de esa imagen. Como tenemos aquí muy deprisa, nos vamos al capítulo 21. Lo que estamos viendo son botones de muestra de lo que es una constante a lo largo del Quijote. La actuación de Don Quijote creyendo que es un caballero andante en un mundo novelesco y que en realidad es un señor que anda por los caminos en la España real del siglo XVII. En el capítulo 21 han pasado entre medias otras cosas que también nos valdrían como botones de muestra, pero tenemos que seleccionar algunos e ir muy deprisa con ellos, y vemos cómo Don Quijote, yendo con Sancho Panza por esos caminos, ve venir un personaje a caballo sobre un asno, que lleva en la cabeza un objeto que relumbra y que él interpreta como una aventura de una novela. Y aquel caballero, aunque venga sobre un asno, es un caballero que lleva el yelmo de Mambrino, un objeto mítico en el mundo caballeresco, codiciado por todos los caballeros por sus virtudes mágicas y que Don Quijote quiere adquirir en buena batalla. Cuando en realidad lo que estamos viendo es a un barbero que va de un pueblo a otro prestando sus servicios, que lleva un sombrero nuevo y no quiere que se estropee con la lluvia que está empezando a caer, y coloca la bacía que lleva para su oficio, se la coloca en la cabeza. Es una bacía de azófar, es decir, de cobre, que debía de estar muy limpia y reluce notablemente. Pero Don Quijote acomete a aquel caballero que viene con el yelmo de Mambrino en la cabeza, le acomete para despojarle del yelmo. Lo vemos en una imagen de William Hogarth. Se hizo intentando ilustrar una edición del Quijote de 1738 de Londres, aunque luego el editor prefirió otras imágenes distintas y esta no aparece en el libro. Sí se grabó y hay estampas sueltas disponibles para ver esta imagen. Y vemos cómo acomete al barbero, que viendo llegar a un señor armado con una lanza, con un yelmo y con una coraza, se tira al suelo y sale corriendo, abandonando en la huida el yelmo que deja sobre el suelo, y que es recuperado por Don Quijote para colocárselo en la cabeza como yelmo de Mambrino, mientras vemos también a Sancho Panza, que aprovecha a su vez para despojar al asno del barbero,
de sus jaeces, de su albarda, que es más nueva y de mejor calidad que la que él llevaba en su asno. Y no le quita el asno también porque está enamorado del suyo y no quiere cambiarlo por ningún otro, pero los jaeces sí que se los cambia. Seguimos adelante, inmediatamente después de la aventura de la captura del yelmo de Mambrino, vemos cómo Don Quijote se encuentra por los caminos a una sarta de hombres que vienen encadenados y custodiados por unos guardias. Esto, Sancho enseguida lo interpreta, esta es cadena de galeotes, gente forzada del rey que va a las galeras. Vemos esta imagen de Arthur Boyd Houghton, pintor inglés, que ilustra una edición inglesa del Quijote de 1866 y que a mí me parece impresionante. Espero que se pueda ver bien. Bueno, lo que hay es una sarta de galeotes custodiado por unos guardias que van a llevarlos a galeras. Lo que interpreta Don Quijote es que, sean o no delincuentes, sean o no galeotes, sean o no gentes del rey quienes lo custodian, su obligación como caballero andante es darles libertad. Esto es como si nos encontramos en la calle a unos guardias civiles conduciendo a unos presos y nos parece mal que se lleven a esos señores presos, pobrecitos, si no habrán hecho nada, y nos lanzamos sobre los guardias civiles para que los pobrecitos presos puedan huir. Pues esto es lo que hace Don Quijote, arremete contra los guardias y favorece que los galeotes salgan libres y los guardias salgan huyendo. Esto lo vemos en una imagen de una edición infantil francesa de mediados del siglo XX, en una imagen de Alexis Peclers. Siguiendo con su creencia de que está en una novela de caballerías, Don Quijote le pide a los que acaba de liberar, a los cautivos que acaba de liberar, que hagan lo que tienen que hacer los que obtienen un beneficio de un caballero andante, que es ir a visitar a su señora, a Dulcinea del Toboso, para ponerse a sus pies y explicarle que ha sido precisamente Don Quijote quien les ha liberado de su cautiverio. Esto en las novelas de caballerías, el caballero se lo pide a quien era vencido o a quien era liberado y sin ninguna duda estos lo hacen y van a visitar a la señora de los sueños del caballero que les ha liberado, pero en la España del siglo XVII los delincuentes liberados le dicen a Don Quijote que mira, piensa otra cosa. Ahora no estamos para agarrar las cadenas, cargar con ellas, irnos todos juntos a visitar a tu señora, porque lo más probable es que en el camino nos vuelvan a pillar y tengamos incluso peor condena que la que íbamos a cumplir. Esto a Don Quijote le produce un rebote espantoso. ¿Cómo es posible que unos señores a los que acabo de beneficiar no estén prestos a cumplir mis deseos? Su obligación es hacerlo. No he visto nunca en ninguna de las novelas que he leído de caballerías que ningún beneficiado se rebele contra esa obligación. Y entonces monta en cólera y empieza a llamarles a los galeotes de tal y de cual, y como esto se está grabando no puedo decir qué es lo que les llama realmente, y eso lo que genera es que los galeotes se mosqueen mucho más. Y entonces le llaman a su vez a Don Quijote de tal y de cual y le apedrean. Empiezan a tirarle piedras y le derriban del caballo a él y a Sancho Panza de su asno, como vemos en esta imagen fantástica de un dibujante italiano, Bartolomeo Pinelli, que publicó una colección de estampas. No es una edición del Quijote, son estampas sueltas, sin texto, en Roma, en 1833. Incluso uno de los galeotes se acerca a Don Quijote, agarra el yelmo que acaba de conquistar del barbero y empieza a darle golpes con el yelmo a él
e incluso a golpear el suelo con el yelmo hasta dejarlo destrozado. Pobre ganancia ha tenido Don Quijote con este yelmo. Bueno, seguimos con esta aventura de los galeotes. Sancho Panza, a la vista de lo que ha pasado, y que además no ha conseguido ningún beneficio él en esta aventura, le dice a Don Quijote con algo de buen juicio: esto que hemos hecho a lo mejor tiene consecuencias. Es posible que lo de haber asaltado a los guardias reales y haber liberado a los galeotes nos lo vayan a reclamar, y es conveniente que desaparezcamos por algún tiempo. Quizás sería bueno que nos fuéramos saliendo de los caminos por los agrestes, por las montañas, y esperemos a que pase un poco el huracán. Don Quijote, por una vez, hace caso a Sancho Panza. Eso sí, con la advertencia de que si alguna vez Sancho se atreve a decir que ha sido por miedo por lo que Don Quijote se ha separado de los caminos y se ha ido a buscar refugio en el bosque, que lo negará, lo desmentirá y le llamará de todo. Lo hace solo por complacer a Sancho, no porque él piense que esté haciendo nada malo, ni porque en absoluto huya de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, ni mucho menos porque él es capaz de acabar con todos los cuadrilleros que vinieran juntos a atacarle y con todos los hermanos que haya en el mundo y que se le quieran presentar delante, incluyendo a los hermanos macabeos o a Cástor y Pólux o cualquier hermano que ande por ahí. Bueno, pues se refugian en descampado. Esta es la aventura de la Peña Pobre, que hemos contado alguna vez y que tanto tiene que ver con nosotros. Y en este refugio en el bosque que aprovecha para meditar, vemos a Don Quijote meditando en la Peña Pobre en una imagen del japonés Serizawa Keisuke, no en su edición original que hemos visto alguna vez de 1937, sino en una nueva edición con dibujos nuevos del mismo Serizawa Keisuke de 1976. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Podemos seguir? La salida de Don Quijote a los campos como caballero andante, sus amigos de la aldea, el cura y el barbero fundamentalmente, la ven con malos ojos y piensan que un señor ya de su edad y en su estado debería de estar en casa tranquilamente y no por ahí por los caminos. Y están buscando la manera de volverlo a llevar a casa. Y se les ocurre una idea que consiste en que uno de ellos se haga pasar por una señora agraviada, que le pida por favor a Don Quijote que le asista, que le atienda y que lo haga además de inmediato y que le ayude a resolver sus problemas con preferencia sobre cualquier otra aventura que quiera emprender Don Quijote, y de esa manera llevárselo de los caminos y llevarle con engaños a casa para esto, para que esté más tranquilo. Esta estratagema es favorecida por el hecho de que encuentran, el barbero y el cura, por los montes, encuentran a una joven y bella doncella a la que convencen de que se haga pasar por la princesa Micomicona del reino de Micomicón en África y se presente ante Don Quijote y le pida por favor que le ayude a recuperar su reino en África, que ha sido usurpado por un gigante malandrín. Y efectivamente, pues esta señora accede a hacerlo, se presenta ante Don Quijote y le pide que le ayude a recuperar su reino de este gigante malandrín. Y lo vemos en una imagen de Charles Antoine
Coapel, como si fuera de pliego, que es fantástica. Yo creo que esta escena, que está muy representada en la iconografía cervantina quijotesca, nunca se ha superado esta representación, y que dio lugar a que se tejieran unos tapices con esta misma imagen, uno de los cuales podréis ver después del verano en la Biblioteca Valdecilla de la Universidad Complutense, en la calle Noviciado. Consigue efectivamente la princesa Micomicona, cuyo nombre real es Dorotea, que le conceda ese don que le pide, y se dispone Don Quijote a seguirla para ayudarle a recuperar su reino, lo cual a Sancho le parece bien. Le parece bien porque frente a los amores que dice tener Don Quijote con esa Dulcinea, que o no existe o en el mejor de los casos es una vil labradora que se llama Aldonza Lorenzo, que está en el Toboso y que no tiene ningún interés para Sancho. Mientras que si Don Quijote va a liberar el reino de Micomicón, lo más probable es que consiga casarse con la princesa Micomicona, y en pago de la promesa que le tiene hecha Don Quijote a Sancho de convertirle en gobernador, o en rey, o en conde, o en duque, con algunas posesiones, le va a conceder el reino de Micomicón, aunque le enturbia algo su alegría el pensar que si están en África, todos los vasallos que consiga de este reino van a ser negros. Pero enseguida se consuela, porque dice: ¿qué más me da que sean negros? Total, no tengo más que llevármelos a España y venderlos. Y con lo que me den, pues puedo vivir, no en Micomicón, sino en España, bastante bien. Total, me traigo 30 o 10.000 vasallos negros, los vendo, y por negros que sea, los he de convertir en blancos o amarillos, es decir, en plata o en oro. Y con esta idea, Sancho, Don Quijote, la princesa Micomicona, el cura, el barbero, Cardenio, que también lo ha encontrado por el camino, pero que no podemos detenernos en ello porque tenemos mucha prisa y no podemos parar, se van camino de la venta de Palomeque el Zurdo, en la que hemos pasado ya al capítulo 43, para que veáis lo deprisa que vamos yendo, en la cual la mala suerte hace que aparezca el barbero al que arrebataron el yelmo y la albarda del asno. Y este barbero, que no sabe nada de novelas de caballerías ni de caballeros andantes, sino que le ha aparecido un individuo armado que le ha derribado de su asno y que le ha quitado la bacía y le ha quitado la albarda, son unos delincuentes y piden en consecuencia auxilio al rey y a la justicia. Defendedme de estos delincuentes, salteadores de caminos, mientras Sancho Panza le dice: ¿pero qué dices de salteador de caminos? Mi señor, en noble batalla, te ha vencido y yo he aprovechado los despojos, como tengo derecho a hacer. Esto, pues claro, es un conflicto. El barbero no se conforma y, con el auxilio de los cuadrilleros de la Santa Hermandad, arremete contra Don Quijote, Sancho Panza y todos los que están con ellos. Vemos aquí una imagen de una edición de Barcelona de 1879, ilustrada por Apeles Mestre, en la que vemos este barullo que se produce en la venta, como lo vemos también en una imagen de Enrique Herreros para la edición de Madrid de 1964. Este barullo concluye cuando Don Quijote dice una de las cosas que más me gustan de la novela. En medio del barullo, Don Quijote grita estentoriamente. Si fuera de Marbella diría ostentoriamente, pero no, es estentoriamente. Grita: ténganse todos, todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos si todos quieren quedar con vida. Y consigue imponerse, efectivamente. Cuando Don Quijote se pone de verdad.
Vemos aquí una imagen de Salvador Dalí, que representa esta escena. Esta imagen se dibujó para una edición del Quijote de Nueva York de 1946, la primera edición del Quijote ilustrada por Dalí, que luego hizo multitud de nuevos dibujos, pero lo vemos, lo podéis notar en el margen, en una reedición china, creo que es del año 2001, China, del Quijote en chino, ilustrada con estos dibujos de Salvador Dalí. Consigue aquietar el asunto, pero uno de los cuadrilleros descubre entonces, o cae entonces en la cuenta, de que una de las órdenes que tienen de detención es contra el caballero Don Quijote, que ha dado libertad a unos presos que llevaban a galeras los oficiales del rey. Y decide prender a Don Quijote. Don Quijote se mosquea. Dice, pero ¿cómo es posible, gente soez y mal nacida, que me consideréis salteador de caminos cuando no soy más que un caballero andante que lo que ha hecho es socorrer a los oprimidos, como es mi obligación? Y ya sabéis que los caballeros andantes estamos exentos de todo judicial fuero, podemos hacer lo que nos dé la gana sin tener que rendir cuentas a la justicia. No hay estatuto más privilegiado que el del caballero andante, que no tiene ni que pagar pecho, ni alcábala, ni chapín de la reina, ni moneda forera, ni portazgo, ni barca. Cualquiera de los impuestos que paga el común de los mortales, a los caballeros andantes no se les puede aplicar. Es más, no tenemos ni que pagar al sastre que nos haya hecho un vestido. ¿Qué castellano acogió a un caballero andante en un castillo y le hiciese pagar el escote? Tiene una obligación de servirnos, atendernos gratuitamente. ¿Qué rey no le sentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, hay ni habrá en el mundo que no tenga bríos para dar él solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante? Debió de ser impresionante. Los cuadrilleros no se impresionaron y quisieron llevárselo. Y tuvo que mediar el cura, convenciéndoles de que realmente Don Quijote estaba loco, que no servía de nada que lo prendieran y se lo llevaran, porque como loco, al fin y al cabo, tendrían que soltarle después. Y los cuadrilleros lo aceptan porque tantas locuras supo hacer Don Quijote que quedaron convencidos de que este señor estaba loco y de que no servía para nada seguir adelante con el intento de detención. Con lo cual, Don Quijote criminal queda absuelto por enajenación mental. Sancho Panza negrero se queda en negrero frustrado. Y en tiempo y forma hemos llegado al final y estamos dispuestos a responder cualquier pregunta y escuchar cualquier aclaración que nos queráis hacer.